En este vídeo quiero hablar sobre estas dos categorías de anime y manga, las cosas que me atraen y los puntos positivos y negativos que les veo. Más que nada los positivos. Antes de nada quiero decir que aunque me inclino más hacia el seinen, o sea que en general son mis series favoritas, son mis obras favoritas, no trato de decir que una categoría es mejor que la otra, y si bien puede que hable más en extenso del seinen es porque creo que hay muchas obras en este sector que son maravillosas, que son geniales y que tienen muy poca atención, y por lo tanto hablaré a veces más de ellas. Dicho esto, empezaré con una aclaración, ya que esto es un tipo de comentario que veo muy a menudo, en el que muchas personas están confundidas. El anime y el manga se puede dividir por demografía y por género. A la demografía la llamaré a veces género demográfico. La demografía está dada por el autor o por la autora, que es quien decide hacia qué público está orientada su obra. Aquí tenemos 5 categorías. El kodomo, que va orientado a niños pequeños, el shoujo, orientado a chicas jóvenes, el shonen, orientado a chicos jóvenes, el seinen, orientado a hombres adultos, y el yosei, orientado a mujeres adultas. Ahora andaré un poco en este tema porque hay cosas que aclarar, pero primero los géneros, que son los que podemos ver en casi cualquier tipo de obra. Estos pueden ser acción, comedia, drama, romance, misterios, etcétera, etcétera, etcétera. Si en algunos géneros demográficos muestran más afinidad con ciertos géneros, como por ejemplo es común ver shonens de acción o seinens de asesinatos y misterios, no quiere decir que vayan ligados, y puedes tener obras de cualquier demografía con cualquier género. Aunque bueno, ojo con el kodomo, que no vamos a ir por ahí mostrándole asesinatos y terror a niños de 5 años. Respecto a las demografías, quiero aclarar que aunque los targets, los objetivos, sean personas de X sexo o edad, obviamente no significa que alguien de diferentes características no pueda disfrutar de dichas series o de dichas obras. En lo personal me han encantado varios yoseis, varios shoujos, y en general cualquiera puede disfrutar de lo que sea, simplemente es una etiqueta que le ponen los autores para enfocar mejor su obra, expandirse en algunas zonas o limitarse en otras. También les ayuda a la hora de encontrar revistas en las que publicar su obra. Por cierto, a lo largo del vídeo iré mencionando algunos de estos animes y mangas que seguramente te interesarán ver. Ahora, el seinen y el yosei son de los géneros demográficos más amplios en cuanto a contenido se refiere. En el seinen podemos ver desde policíacos y misterios a cosas de la vida muy relajantes, pasando por drama, comedia, terror psicológico, aventura, ciencia ficción y un largo etcétera. Las historias tienden a tener un grado de complejidad más alto que en otros géneros, que viene muchas veces asociado a la libertad creativa del autor para introducir temas más oscuros o más adultos, ya sean cuestiones filosóficas, políticas, sociales, o contenido más difícil de procesar como el gore, el terror, el sexo, etcétera, etcétera. En el seinen exploramos los tonos grises de los personajes, y las cosas no siempre son tan claras sobre quién es el malo, quién es el bueno, cuál es el camino a seguir. A medida que entramos en la mente de los personajes vemos cómo son usualmente humanos, viviendo X situaciones, pero humanos al fin, con sus dudas y sus defectos, con sus sentimientos y sus inquietudes. Por otro lado, el shonen y el shoujo van orientados a un público más joven. En el shonen generalmente los protagonistas son adolescentes y tienden a ser personajes en un principio un poco mediocres que de repente se enfrentan a una situación o una tarea mucho más grande que ellos, muy superior, usualmente fantástica. Esto hace que muchos chicos y chicas se sientan conectados e identificados más rápidamente con los personajes. En este tipo de obra los objetivos tienden a estar muy claros desde el principio: ser el rey de los piratas, ser el Hokage, ser el mago más poderoso del mundo, etcétera, etcétera. La diferencia de claro-oscuro se nota mucho más y hay pocos tonos grises. Se sabe bien quién es el malo y quién es el bueno. El prota muchas veces es un poco simple de mente, pero tiene esa idea clara sobre la justicia o el bien absoluto. Esto lo lleva por un camino de superación para enfrentarse al mal, en el cual se va haciendo cada vez más poderoso. La famosa escala de 0 to Hero, de la que One Punch Man hace un poco sátira. También es usual que se haga un grupo de amigos por el camino y que estos cumplan ciertos roles dentro del grupo: el gracioso, el listo, el sexy, etcétera, etcétera. Estos amigos sirven para afianzar la idea del bien común o el bien absoluto y complementan al personaje principal. Ojo que hablo de generalidades, hay shonens que no cumplen con estas características y aún así son shonens, porque así lo dice el autor. Otra cosa muy distintiva de este género demográfico es precisamente el combate y las batallas. Incluso algunas veces se le conoce como anime de batallas o manga de batallas. Estas se pueden librar también en el terreno mental, no solo en batallas físicas. Ejemplos claros de esto puede ser No Game No Life o Death Note. Siguiendo con lo anterior, hay animes muy difíciles de distinguir. Series como Shingeki no Kyojin, que es un shonen en teoría, pero toca temas bastante oscuros y puede hasta llegar a ser un poco gore.
o Tokyo Ghoul, que por el contrario a mí me parece un shonen en todos sus aspectos, sin embargo está serializada como un seinen. Son series que están muy en el hilo intermedio entre un género y otro y depende 100% del autor y lo que decida el autor que su serie es. Hunter x Hunter, por ejemplo, en sus últimos arcos tiene un tono mucho más oscuro cuando van al nuevo continente, o incluso los famosísimos yoyos que literalmente pasaron en sus últimos volúmenes a ser de un shonen a pasar a ser un seinen. El autor literalmente cambió la revista en la que se publicaba y pasó a publicarse como un seinen, una revista seinen. Dijo el mangaka que era para poder expresar más su arte y la historia en la forma en la que quería, ya que el seinen, como decía antes, es mucho más permisivo, puedes tratar temas más oscuros, más gore, etc. Una cosa que me gusta mucho del shonen, y supongo que es lo que más nos atrae a todos, son lo divertidos, lo emocionante y lo épicos que pueden llegar a ser los combates. Desde las frutas del diablo de One Piece a las liberaciones de Zanpakutus de Bleach, sin dejar de lado el arsenal de poderes y habilidades que hay en tantos cientos y cientos de series shonen. Hunter x Hunter y sus escalas de poder tan bien definidas, a Ono Exorcist y de Greyman entocados a cosas religiosas, o el poder del reciclaje en Labo Fueki. Pero lo maravilloso va más allá. Lo genial de estos combates es que ni siquiera tienen que ser físicos. Death Note popularizó los enfrentamientos mediante ideas. Creó básicamente su propio subgénero de animes o mangas de batallas que no son batallas físicas. Shokugeki no Shouma y sus literalmente guerras de comida. O el inmenso subgénero de los Spokons, con maravillas como Hajime no Ippo, Haikyuu, que a tantas personas le encanta, mi favorito Diamond Ways, que por cierto hay un vídeo en el canal, vayan a verlo, o el reciente Ahiru no Sora, que es precioso y me está encantando y va sobre básquet. El shonen nos da energía, nos emociona, nos llena de esperanzas y de fuerzas, nos dan ganas de hacer cosas en el mundo, de cambiar el mundo mismo. Hasta cierto punto creo que nos anima a convertirnos en mejores personas y eso es algo que no se puede dejar de lado. El seinen tiene la libertad para darnos dos cosas principalmente. Por un lado, el material gráfico es mucho más exquisito. Cuando el autor quiere representar algo no tiene que esconderlo. La desnudez, el sexo, asesinatos a sangre fría, mutilaciones. Ahora que lo pienso, Gantz representa mucho este tipo de cosas en el seinen. En general las cosas se muestran tal y como se las imagina el autor y como deben de ser. En Berserk, Vagabond, Vinland Saga, cuando un personaje atraviesa a otro con una espada, lo hace literalmente, podemos ver la sangre, las vísceras, los desmembramientos y ese tipo de cosas. Es gore porque es lo que la acción en sí conlleva. En el shonen usualmente no vemos nada de esto, hablaré de ello un poquito más adelante. No obstante, no me gusta más el seinen porque sea más explícito gráficamente, es un plus, pero no por eso lo considero más completo o de mejor calidad. Es por el otro motivo, por lo otro que nos puede brindar, que es profundidad. Profundidad en las historias, profundidad en los personajes, la evolución de historias y personajes y, como he dicho, los tonos grises. Esto no quiere decir que algunos shonen no toquen este tipo de ideas o que nunca haya un tono gris, solo que lo hacen de una forma mucho más superficial y es completamente entendible. Por ejemplo, cuando en Joker's Game, un seinen, seguimos a un grupo de espías japoneses trabajando en diferentes países justo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, vemos situaciones bastante complejas a nivel moral y los personajes soportan una carga psicológica que no podemos ver en otro tipo de series. Ahora bien, no todo es oscuridad y gore. Como decía antes, series como Mushishi han creado su propio estilo, el Iyashikei, que literalmente se traduce como curación o sanación, un tipo de slice of life que está hecho simplemente para que cuando lo veas te sientas mejor, más tranquilo, más relajado, te sientas en paz. Ama-Ama Inazuma nos presenta a un padre viudo que intenta criar a su hija lo mejor posible mientras aprende a cocinar. Este tipo de series tiene un atractivo único y especial y no necesitas ser un padre viudo que cría a su hijo o hija solo para disfrutarlo. Son cosas que te hacen pensar en la vida y te puedes poner en la situación de los personajes y en su piel de una forma más realista, por decirlo de alguna manera. El último vídeo que hice en el canal fue sobre Nami Yokitekure, un drama / comedia muy entretenido sobre una mujer que empieza a trabajar en una estación de radio local y al final terminó siendo mi anime favorito de la temporada pasada. La diversidad y la complejidad que nos puede ofrecer el seinen es lo que me atrae y por eso creo que vale la pena explorar más este tipo de obras. Y vuelvo al shonen, donde la verdad no tengo mucho más que decir, simplemente que es entretenido. Cuando intento crear un top de animes o mangas en mi cabeza, sin duda alguna aparecen varios shonen allí. Me sería imposible hacer un top tier sin poner series como Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter o el mismísimo Bleach, que sé que tienen 1000 problemas pero aún así me encantó. Y ahí la cosa de los shonen es que se nos quedan grabados en la piel. La mayoría de los que vemos animes empezamos viendo algún shonen. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, etcétera, etcétera. Ahora las personas más jóvenes, pues Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia.
Y aunque pasen los años y veamos otro tipo de contenido ya, al final la típica historia del protagonista que se alza por encima de todo para vencer al mal, poco a poco, con la ayuda de sus amigos, nos llena de alegría y emociones positivas, porque aunque sean cosas simples, son hermosas. Sobre defectos voy a hablar poco, solo un par de cosas que quizás son las que más me molestan a veces. En el caso del shonen es el infantilismo generalizado que hay, por decirlo de alguna manera, que los personajes sean tan simples y planos algunas veces, que las bromas sean del tipo uy me caí porque me resbalé con una cáscara de plátano, y que el 99% de los chicos del shonen sangra por la nariz cada vez que ven a una mujer. Es todo tan simple. Y la verdad es que me molesta, porque la mayoría cuando fuimos adolescentes, o los que son ahora adolescentes, no actuamos así. Es demasiado ridículo, lo rizan demasiado, le dan demasiadas vueltas, y no me gusta nada. El fanservice que se ve presente sobre todo en el shonen tampoco me gusta nada. Y lo otro es que aunque haya mucha acción y muchas guerras y batallas super épicas, al final no vemos nada un poco más sangriento. Los personajes nunca mueren, no ves nada gráfico que sea consecuencia de esa supuesta destrucción que está pasando. Pero bueno, esta parte entiendo que no va con el género en sí, entonces, aunque me molesto, puedo decir que no es un problema, simplemente no me gusta. Por otro lado, el seinen tiene un arma de doble filo en cuanto a la profundidad y complejidad. Pasa que algunas veces es muy difícil seguir el hilo de algunas historias o saber qué está pasando. Recuerdo la primera vez que vi Ergo Proxy, no entendía nada de lo que pasaba en el capítulo. Y a veces tienes que estudiar y hacer notas mentales sobre lo que está pasando para luego revisarlas y decir, ah, vale, esto es la idea general de lo que hay aquí. Que ojo, si bien es un punto fuerte en la mayoría de los casos, a veces no tenemos ninguna ganas de pensar tanto y solo queremos disfrutar de lo que estamos viendo o leyendo sin complicarnos demasiado la cabeza. Lo otro va relacionado al tono. Cuando un seinen oscuro como Berserk intenta meter bromas, no queda muy bien. Usualmente la comedia desencaja demasiado con el tono de las series. A veces funciona, pero a veces no. Cosa que en el shonen es mucho más fácil de lograr, porque en general el tono en estos es más relajado y las series no se toman tan en serio a sí mismas. Esto no quiere decir que no haya seinen que logren profundidad, gore y comedia a la vez. Dorohedoro es un ejemplo genial de lo bueno que puede llegar a ser un seinen cuando se equilibra y se hace todo bien. Con todo esto espero haberles dado algunas ideas de por qué deben de ver cada tipo de series, lo que nos transmite cada una y las cosas que nos podemos esperar de ellas. También quería dar un poco de luz sobre este tema porque a veces pasa que la comunidad se divide un poco. Algunas personas cuando escuchan hablar de seinen creen que es cosas oscuras, sangre y muerte, o por el contrario, los que predominantemente ven seinen dicen que el shonen es basura superficial cuando realmente no es así. En ambos lados hay cosas buenas y malas y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de ambas. Y bueno, el segundo objetivo del vídeo era dar a conocer un poquito más del seinen porque en comparación es menos conocido y sé que hay cientos de obras de fuera que merecen la atención. Espero que les haya gustado el vídeo, si fue así dejen un like y un comentario sobre el tema. ¿Cuáles son tus shonen o seinen favoritos? ¿Cuáles nos recomiendan ver? Más importante, compártelos con tus amistades, a ver si logramos hacer que vean animes, ya sean shonen o seinen, o lean manga. Y por supuesto, suscríbete si no lo estás ya para poder ver más de estos vídeos que voy compartiendo con ustedes. Recuerden, yo soy Denat y les deseo que tengan unos días de lo más tranquilos y felices posibles hasta la próxima vez que nos veamos. Hasta entonces, cuídense y chao chao.